En anteriores vídeos he cambiado la pantalla rota de varias Game Boy Color por repuestos modernos con retroiluminación, acabando con 4 consolas con pantallas distintas, con la pantalla de Magwheel, con la pantalla IPS de Funny Playing, con una pantalla retroiluminada genérica y con la pantalla original de la consola. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la mejor pantalla para Game Boy Color? En este vídeo voy a poner a competir las 3 pantallas retroiluminadas entre sí, comparando algunos aspectos con la pantalla original. Veremos qué pantalla es la primera en cruzar la meta. El primer aspecto es la instalación. La pantalla genérica no requiere ni de soldaduras ni de cortes en la carcasa, es la más fácil de instalar. La pantalla de Magwheel tampoco requiere de soldaduras, pero sí cortar un trozo de plástico. La pantalla de Funny Playing requiere hacer soldaduras y también de hacer cortes en la carcasa, a menos que se compre una dedicada al mod. Obviamente la original es la mejor, ya que no hay que hacer nada, pero si está quemada por el sol, su reparación es barata y no muy difícil. En cuanto al tamaño de la pantalla, la de Funny Playing es la única con un tamaño superior a la pantalla original. Las otras pantallas son más pequeñas. El brillo es un aspecto fundamental para poder jugar en el exterior. Aquí están todas las consolas con el brillo al máximo. Nuevamente, la pantalla de Funny Playing es la que más brilla de todas, seguida de la pantalla de Magwheel y la pantalla genérica. La pantalla original depende totalmente de una luz externa y no se puede jugar con poca luz. Una pantalla retroiluminada conlleva un mayor consumo de las pilas. Por eso, la pantalla original es la que menos consume. La pantalla genérica tiene un consumo muy bajo, siendo la más eficiente. La pantalla de Funny Playing tiene un consumo bastante alto, pero todavía dentro de lo razonable. Por último, la pantalla de Magwheel tiene un consumo extraordinariamente alto, tanto que es necesario encender la consola varias veces para que funcione, perjudicando seriamente la duración de las pilas. El precio de las pantallas es importante. Si la pantalla original está bien, es por supuesto la más barata, pues no hay que comprarla. Pero incluso estropeada, su reparación es barata. La pantalla genérica es la más barata con retroiluminación. La pantalla de Funny Playing es casi el doble de la genérica, pero sigue siendo más barata que la pantalla de Magwheel. Y por último, como funcionalidades extra, la pantalla de Funny Playing es la mejor, ya que incluye varios modos de imagen que imitan la pantalla original. La pantalla de Magwheel no tiene efectos de pantalla, pero sí tiene una salida VGA para conectar una pantalla externa. El resultado final es que la mejor pantalla es la de Funny Playing. Es cara y no es fácil de instalar, pero su mejor brillo, mayor tamaño y diversas opciones de visualización la convierten en la mejor pantalla para la Game Boy Color. Si la pantalla original está en buen estado, es la segunda mejor opción. Depende de luz exterior para verse bien, pero consume muy poco y no hay que hacer instalaciones ni gastar dinero. Si se quiere una pantalla retroiluminada, a un coste reducido y de fácil instalación, una pantalla genérica es bastante atractiva. La pantalla de Magwheel fue de las primeras pantallas retroiluminadas para Game Boy Color del mercado, pero su tecnología y consumo se han quedado muy desfasadas, y su precio es excesivamente alto. Solo es recomendable para aquellos que quieran usar la salida VGA. Si queréis más detalles sobre cada pantalla, visitad los vídeos que tengo dedicados a cada una. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.